los padres más terroríficos de la historia. Bro, escucha esto porque no es cuento inventado, es real. Y antes de seguir, te lo juro, si no te suscribes y no dejas tu like ahora mismo, tus padres pueden desaparecer para siempre, como si nunca hubieran existido. No me mires raro, ya pasó con alguien que no creyó, no dio like, y al día siguiente, ¡puff!, se quedó solo, sin explicación. Muchos creen que lo más creepy está en fantasmas o monstruos de pelis, pero no. Lo peor puede estar en tu propia casa, en esa sonrisa normal de tu mamá, o en la mirada rara de tu papá que de repente ya no parece tu papá. Imagínate estar cenando y sentir que tu viejo te mira como si fueras un extraño, o escuchar la voz de tu madre llamándote desde la cocina, pero cuando llegas no hay nadie ni cuando vuelves. Ella está en su cuarto todo el tiempo. Entonces, ¿quién te habló? Estos casos son tan turbios que parecen creepypasta, pero no, bro, son reales. Y vas a flipar con lo que hicieron estos padres. ¿Sabías que hubo un caso real donde un papá obligaba a su hija a vivir en un sótano oscuro por más de 20 años? Sí, no es creepypasta, pasó de verdad. Se llamaba Joseph Fritzl en Austria. El man construyó un cuarto secreto debajo de la casa y ahí metió a su hija desde que tenía 18 años. Lo más loco es que los vecinos veían a la familia como normal y nadie sospechaba nada. Imagínate, todos jugando en la calle, mientras ella estaba ahí abajo, sin ventanas, sin ver la luz del sol, como si fuera un personaje atrapado en un juego de terror de Roblox. Y lo que más da miedo es que él siempre sonreía en público, como esos NPCs raros que parecen buena onda, pero esconden algo maldito. Los policías solo descubrieron la verdad porque la chica logró mandar señales de auxilio después de décadas. Ahora, dime, bro, si esto pasó en la vida real, ¿qué no podrían esconder tus padres? Suscríbete ya y deja tu like, porque si no, puede que despiertes un día y tus padres ya no estén. Y no porque se fueron, sino porque alguien decidió borrar sus vidas como si fueran un personaje de juego eliminado para siempre. Imagina esto, tienes 10 años, llegas de la escuela, dejas tu mochila en el sillón y corres a la cocina para contarle a tu mamá cómo te fue. Pero lo que te espera no es un abrazo. En Estados Unidos, los hermanos Turpin vivieron algo así. A sus propios padres los encerraban con cadenas, no los dejaban bañarse y los alimentaban con sobras mientras ellos comían enfrente de ellos. La casa parecía normal desde afuera, pero por dentro era como una prisión oscura y maldita. O piensa en lo que pasó con Gabriel Fernández, un niño de solo 8 años. Su madre y el novio de ella lo maltrataban todos los días. Pero lo más escalofriante era que lo hacían sonreír frente a los demás, como si nada pasara. Los profesores, los vecinos, nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa había un infierno en casa. Y si esto ya te parece fuerte, escucha esto. En Rusia hubo un caso donde una niña pequeña fue encerrada por su madre en un apartamento vacío por años. Cuando la rescataron, no sabía hablar ni caminar bien, como si se hubiera quedado atrapada en un limbo entre ser humana o ser una sombra. Lo más terrorífico de todo es que muchos de estos niños confiaban en que sus padres los iban a proteger, y al final fueron ellos mismos quienes les quitaron todo. Es la traición más oscura que puede existir, porque cuando un monstruo aparece en un juego, en una caricatura o en una película, sabes que es falso. Pero cuando el monstruo está en tu propia casa, ¿a dónde corres? Piensa en esto: un niño normal, con su mochila, sus cuadernos y sus sueños. Pero sus padres son literalmente peores que cualquier villano de Roblox. Eso fue lo que pasó con el Ice izquierdo. Una niña en Nueva York, en su mamá la golpeaba todos los días y hasta la obligaba a decir que ella no merecía vivir. Lo más perturbador es que los vecinos escuchaban los gritos, pero nadie hacía nada, y un día simplemente fue demasiado tarde. Otro caso que parece inventado pero es real en Austria. Joseph Fritzl mantuvo a su propia hija escondida en un sótano durante 24 años. Sí, 24 años sin ver la luz del sol. Él construyó un cuarto secreto bajo la casa y nadie sospechaba nada. Afuera era un padre normal, adentro era un monstruo. Lo más loco, en México hubo un caso que todavía da miedo cuando lo cuentas en voz alta. Una madre conocida como la Mataviejitas obligaba a su hijo a acompañarla en crímenes, diciéndole que era un juego. Imagina que tu propia mamá te enseña a ser parte de algo así. Mientras tú piensas que todo es solo una dinámica rara entre juegos y castigos, todos estos casos tienen algo en común.
Los niños confiaban en esas personas que debían protegerlos. Y eso es lo que da miedo de verdad. Porque en los cuentos siempre sabes quién es el villano, pero en la vida real, a veces el villano es la persona que más amas. Bro, lo peor es que cuando piensas que ya escuchaste lo más turbio, aparece otra historia que te deja con la piel helada. Mira, había un papá en Estados Unidos llamado John List. Era un señor que parecía súper normal, siempre con traje, siempre educado, nadie sospechaba nada. Hasta que un día decidió que su familia no merecía sufrir más. ¿Qué hizo? Preparó todo, desayunó con calma y luego fue cuarto por cuarto, eliminando a su esposa, a su mamá y a sus hijos. Después limpió la escena, escribió una carta larguísima explicando por qué lo había hecho y desapareció por 18 años. Nadie lo encontraba hasta que lo atraparon gracias a un programa de televisión. Y en Japón hubo un caso tan oscuro que hasta los mismos policías dijeron que parecía una película de terror. Un padre llamado Miyazaki tenía una doble vida afuera. Era un hombre tímido y raro, pero en su casa guardaba cientos de cintas de cosas perturbadoras. Lo más horrible es que él no solo dañó a sus hijas, también a otros niños. Cuando lo arrestaron, encontraron su cuarto lleno de grabaciones que nunca debieron existir. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que muchas veces los niños iban a la escuela, jugaban con sus amigos, se reían y nadie sospechaba lo que estaba pasando en casa. Como si vivieran dos vidas en la pública, sonriendo, y la secreta, sufriendo en silencio. Y aquí es cuando uno empieza a pensar, ¿cuántas historias así existirán que nunca salieron a la luz? ¿Cuántos chicos tenían a sus propios padres como enemigos ocultos? En Rusia hubo un hombre llamado Andrei Chikatilo, que al principio parecía un papá normal, tranquilo, hasta buen vecino. Lo más loco es que nadie se imaginaba que detrás de esa cara calmada había alguien que se iba a convertir en uno de los padres más monstruosos de la historia. Tenía hijos, familia, pero en secreto llevaba una doble vida llena de oscuridad. Lo arrestaron porque empezó a desaparecer gente. Muchos eran jóvenes. Y lo que hacía después es tan horrible que los periódicos ni querían escribirlo. Imagínate ser hijo de alguien así y enterarte después de quién era tu papá realmente. Un verdadero terror que no se borra nunca. Y espera, que en México hubo un caso igual de perturbador. Un padre conocido como el monstruo de Ecatepec vivía en una casa humilde con su familia, pero tenía un sótano que nadie podía entrar. ¿Qué escondía ahí? Cosas tan espantosas que cuando la policía lo descubrió, dijeron que jamás habían visto algo así en toda su carrera. Y lo peor, su propia hija declaró después que desde pequeña sentía que algo estaba muy mal en esa casa, pero nadie le creyó. Estos casos te dejan pensando fuerte, ¿no? Porque uno crece creyendo que los padres siempre van a proteger. Pero aquí eran justamente ellos los villanos más grandes, como si se hubieran quitado la máscara y mostraran la peor versión de lo que un ser humano puede ser. Es como, imagina dormir tranquilo, creyendo que estás seguro en tu casa, y descubrir que el verdadero peligro estaba sentado contigo en la mesa todos los días. Esa idea por sí sola ya es suficiente para no poder cerrar los ojos en la noche. Bro, agárrate porque aquí viene lo más loco. Seguro que has visto en la televisión o en internet a familias que parecen perfectas, ¿no? Sonrientes, con casas bonitas, papás que parecen de película, pero detrás de esa sonrisa muchas veces hay secretos que dan miedo de verdad. Un ejemplo brutal fue el de John List en Estados Unidos. Este tipo era padre de familia, de traje religioso, súper correcto, tanto que todos los vecinos lo veían como un ejemplo. Pero un día, ¡pum!, desapareció con toda su familia. Cuando entraron a la casa, encontraron algo tan perturbador que marcó la historia criminal. El bro había hecho lo impensable con sus propios hijos y esposa, y luego dejó la casa como si nada. Incluso puso música en el estéreo para que nadie notara nada raro al principio. Lo atraparon años después viviendo con otra identidad, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Te imaginas? Un papá que frente al mundo parecía el más normal, pero en realidad era un monstruo de carne y hueso. Otro caso igual de turbio es el de Diane Downs, una madre que parecía cariñosa. Hasta daba entrevistas con cara de pobrecita, diciendo que alguien había atacado a sus hijos, pero cuando la policía investigó bien, descubrieron que todo lo que decía era mentira. Fue ella misma quien lo había hecho, y encima intentaba culpar
a un desconocido inventado. Lo peor es que en la televisión aparecía sonriendo, casi disfrutando de toda la atención. Imagina ver eso siendo su hijo sobreviviente. Ver a tu propia madre mintiendo en la cara de todo el mundo. Eso es más perturbador que cualquier película de terror. Y lo más escalofriante, bro, es que estos no son cuentos, no son creepypastas. Son personas reales, papás y mamás que existieron de verdad y que se volvieron las peores pesadillas para sus propios hijos. Es como si la vida nos dijera a nunca confíes del todo en lo que parece perfecto, porque puede esconder lo más oscuro. Imagínate esto, estás viendo la vida de alguien que parece normal, papás sonrientes, casas felices, y de pronto te enteras que detrás había un secreto tan oscuro que parece sacado de una película de terror. Lo peor de todo es que no hablamos de ficción, sino de casos reales que hicieron temblar al mundo entero. Mira, ¿sabes qué fue lo más perturbador del caso de John List? Que mientras todos los vecinos pensaban que su familia estaba de vacaciones, él había dejado los cuerpos en su propia casa. Y lo más loco, se fugó, cambió de identidad y vivió casi 20 años tranquilo, como si nada hubiera pasado, hasta que lo atraparon gracias a un programa de televisión. Imagínate la sorpresa de la gente al darse cuenta de que el vecino ejemplar era, en realidad, el padre más aterrador de la historia. Y no acaba ahí, porque hay padres y madres que cruzaron límites que nadie se atrevería ni a imaginar. Diane Downs, por ejemplo, no solo inventó una historia falsa para cubrir su crimen, sino que apareció en la televisión sonriendo, como si estuviera en un show. Esa frialdad es lo que más asustó a la gente. ¿Cómo alguien que debería protegerte puede convertirse en tu peor enemigo? Bro, ¿te das cuenta? Esos casos son una muestra de que la vida real puede ser mucho más aterradora que cualquier creepypasta de internet. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que valorar lo que tenemos. Porque aunque hay padres que se convirtieron en monstruos, también hay padres que son nuestro refugio, nuestra protección, lo más real y bonito que tenemos. Así que te dejo un reto. Si llegaste hasta aquí, quiero que bajes ahora mismo y comentes "Amo mis padres". No solo porque ayuda a que más gente vea este video, sino porque es una forma de agradecer y demostrar que tú sí valoras lo que tienes. Créeme, cuando leas los comentarios de los demás diciendo lo mismo, vas a sentirte parte de algo especial. Los monstruos más aterradores no siempre están en las sombras. A veces están más cerca de lo que pensamos.